Buen día, mi nombre es Daviana Villalobos. Presento mi documento. Voy a presentar mi trabajo de física electrónica de la introducción a la lógica digital y sistemas embebidos. ¿Qué es el código binario? El código binario es básicamente un nuevo sistema numérico con dos únicas variables, el 1 y el 0. El 1 para cuando está activo, el 0 cuando está desactivado. A pesar de que solo tiene dos símbolos, podemos crear una infinidad de combinaciones, ya que la podemos reutilizar las veces que sea necesario. Este sistema binario tiene una forma de clasificar los datos que se representan como bit, byte, kilobyte, megabyte, el gigabyte, etc. En referencia, en el sistema decimal los clasificamos como unidades, decenas y centenas. Aquí está un claro ejemplo de lo anteriormente dicho. Nos dice que representa el código binario. El sistema binario, a pesar de ser un código como cuando comenzamos a hacer... Bueno, el sistema binario pasa a ser un código cuando comenzamos a hacer combinaciones. Estas pueden representarse en cualquier cosa, ya sean datos o números. La primera regla es que el byte equivale al 2 a la 0, el segundo el 2 a la 1 y el tercero 2 a la 2 y así sucesivamente. Dicha de otra forma, el primer byte equivale a 1, el segundo equivale al doble del anterior y el tercero pues al doble del tras anterior. La segunda regla, los números se leen en byte más significativos MSB al byte menos significativo LSB. Dicho de otra forma, de derecha a izquierda. Acá un ejemplo. Entonces, nos dice que es un sistema hexadecimal. La palabra hexadecimal consta de las palabras hexa y dex. Hexa proviene del griego y significa 6, y mientras que dexen es una palabra latina que significa 10. Por lo tanto, el sistema hexadecimal es un sistema de valor de posición que representa números sobre una base de 16 dígitos. Esto significa que un sistema numérico hexadecimal usa 16 dígitos diferentes. En otras palabras, hay 16 símbolos de dígitos posibles en contra del sistema binario que tiene 2, que es el 1 y el 0, y en un sistema decimal que tiene el 0 a 9. Esto significa que el sistema hexadecimal usa 16 símbolos para marcar un número que son los dígitos del 0 al 9 y las letras de la A a la F. Para indicar que un número está escrito usando el sistema hexadecimal y así diferenciarlo de las representaciones de otras bases, se deben cerrar entre paréntesis e indicar que es la base como un subíndice, en este caso 16. Cuando se omite esta base, significa que el número es expresado en base de 10. Por ejemplo, si escribimos o vemos representado 302, diremos que el número 302 es el sistema de numeración decimal, mientras que si vemos representado el 302.16, representa un número en el sistema hexadecimal y se lee 302 en base de 16, es decir, los dígitos que los componen se leen uno a la vez y luego especificando la base. Acá hay un ejemplo. Nos dice que son las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son la base esencial que les permite a los ingenieros el desarrollo y la construcción de los circuitos digitales a través de las diversas compuertas lógicas, como por ejemplo el AND, OR, NAND, NOR, SOR y SNOR. Y además, el diseñador va dando forma a la estructura de comportamiento de un determinado circuito. Consiste en un sistema de interruptores digitales que tienen la tarea de hacer cumplir las condiciones booleanas para cada operador específico, es decir, que se trata de un hardware que envía señales de 1 a 0 cuando se cumple una determinada condición de entrada lógica. Podría decirse que se trata de circuitos de conmutación integrados en un chip. Acá están las diferentes compuertas, entonces la compuerta AND produce multiplicación lógica. AND lo que significa es la salida es 1 y la entrada es A y la entrada B están ambas en el binario 1. De otra manera, la salida es 0. Compuerta OR. La compuerta OR se encarga de producir la función sumadora, que ejemplificando quedaría de la siguiente manera. La salida es 1 si la entrada A o la entrada B o a ambas entradas son 1. De otra manera, la salida es 0.
El circuito NOT básicamente es un inversor que es capaz de invertir el nivel lógico de una señal binaria, es decir, que produce el NOT o función complementaria. En el caso que la variable binaria tenga un valor 0, la compuerta NOT cambiaría su estado al valor 1 y viceversa. La compuerta NaN es el complemento de la función NaN. Las compuertas NaN son capaces de ofrecer más de 2 entradas y la salida siempre el complemento de la función NaN. Compuerta NOR. La compuerta NOR es el complemento de la compuerta OR. Las compuertas NOR son capaces de tener más de 2 entradas y la salida siempre va a ser el complemento de la función OR. Compuerta NOR-X. Básicamente es una compuerta lógica digital cuya función es la inversión de la compuerta OR exclusiva o XOR. La compuerta SOR, también llamada OR exclusiva, básicamente es una puerta lógica digital que implementa el o exclusivo a la disyunción exclusiva. Esto significa que una salida verdadera resulta si una y solo una de las entradas a la puerta es verdadera. Si las dos entradas son falsas o son verdaderas, resultará una salida falsa. La compuerta SNOR, también conocida como puerta no exclusiva, se trata básicamente del complemento de la puerta OR exclusiva y su función booleana es AB más A al B. A negada, B negada. Compuerta IF. La compuerta lógica IF lleva a cabo la función booleana de la igualdad. Esto significa que si una entrada hay un valor 1, también lo habrá en su salida, y si la entrada tiene un valor 0, su salida también mostrará ese valor. Las tablas de verdad. Una tabla de verdad es el contexto de las compuertas lógicas. Son tablas que muestran una condición de verdad o de falsedad de una proposición compuesta por cada combinación de valores que se genere al asignar las operaciones que la componen. Estas tablas de verdad fueron desarrolladas a principios de la década de 1880 por el científico norteamericano Charles Sanders Peirce. Sin embargo, no fue hasta que entrara en la década de 1920 que Ludwig volvió a introducir el formato en el escenario científico. Todo esto se encuentra relacionado con lógica y su principal objetivo es la posibilidad de encontrar un método concreto para evaluar con certeza los pensamientos y la fiabilidad al momento de procesar la información que recibimos de múltiples medios. Los conectores lógicos. Básicamente existen 5 conectores lógicos que se utilizan en las tablas de verdad y son los siguientes. 1, la conjunción. En este caso basta de uno de los enunciados sea falsa para que la proposición sea falsa y solo será verdadera si todos los enunciados lo son. La disyunción, que son con este conector la proposición solo será falsa si dos alternativas lo son. La condicional, en este caso, solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Bicondicional, para este conector solo es verdadero cuando si los dos enunciados son a la vez verdaderos o si ambos son falsos. Y la negación, en este caso, pues la negación de un enunciado verdadero es falsa y la negación de un enunciado falso es verdadero. 6 pasos necesarios para construir una tabla de verdad. El primer paso que tenemos que llevar a cabo es leer correctamente la proposición de izquierda a derecha, siempre teniendo en cuenta todos los elementos que aparecen dentro de la misma. El segundo paso es identificar de forma correcta el conector que aparece dentro de los paréntesis. El siguiente paso es determinar con exactitud el término de enlace que precede al paréntesis. A continuación debemos crear una tabla de verdad con tantas columnas como proposiciones y conectores tengamos, tanto que figuren dentro y fuera de los paréntesis. En este punto ya podemos ajustar los valores de verdad en las columnas de las proposiciones. Y por último, debemos completar la tabla de verdad con columnas siempre teniendo en cuenta los conectores. Acá está un pequeño ejemplo. Acá se muestran todas las compuertas NaN con sus tablas de verdad, las compuertas lógicas con sus tablas de verdad. ¿Qué es un sistema embebido? Los sistemas embebidos también son conocidos como sistemas embarcados, sistemas empotrados o sistemas integrados. Un sistema embebido es un sistema informático compuesto por una combinación hardware y software diseñado para realizar una función específica. A menudo funciona dentro de un sistema más grande, controlando una sola función dentro de un dispositivo multifunción más grande. Los sistemas embebidos pueden ser programables o pueden tener una funcionalidad fija.
Los sistemas embebidos se componen de un procesador, memoria, una fuente de alimentación y puertos de comunicación. Son estos puertos los que comunican a los otros sistemas integrados dentro del dispositivo. Los datos comunicados son interpretados por un software altamente específico para la función del sistema embebido y almacenados en la memoria. Hasta más o menos todo lo que son los componentes de los sistemas embebidos. Lógica combinacional. Se denomina sistema combinacional a la lógica combinacional o todo el sistema lógico en el que sus salidas son función exclusiva del valor de sus entradas en un momento dado, sin que intervenga en ningún caso estados anteriores de las entradas o de las salidas. Y nuestra pregunta, que es, ¿qué es un FGPA y en qué consiste la lógica paralela? Un FPGA, que es Field Programmed Gate Array, es un complejo circuito integrado digital programable compuesto por bloques ilógicos configurables SLB y puertos de entrada, salida I/O/B, cuya interconexión y funcionalidad pueden ser programadas mediante un lenguaje de descripción especializado. Su principal característica y ventaja es que se puede reprogramarse para un trabajo específico o cambiar sus requisitos después de haberse fabricado. Esto también implica que en muchos casos se puede hacer cambios físicos sin hacerle modificaciones costosas a la placa que lo soporta. Históricamente, los FPGA fueron inventados en 1984 por Ross Frim y Bernard Bond, cofundadores de la empresa Xilinx, fabricantes de la misma. Como resultado de numerosas evoluciones, la compañía produjo la primera familia de dispositivos lógicos programables por el usuario del propósito general. Los FPGA, además de contener puertas lógicas AND y OR, tienen memoria RAM, controladores de reloj, etc., por lo que son muy apropiados para el diseño de sistemas embebidos con microprocesadores. La compañía Xilinx ha evolucionado dicha tecnología hasta convertirla en un nuevo concepto a tener en cuenta en ciertos entornos de los trabajos. La aplicación de la FPGA tiene un amplio espectro de aplicaciones, como la industria automotriz, reconocimiento de voz, controladores de dispositivos, sistemas militares de radiotransmisores, receptores gestionados por software, computación de alto rendimiento y sistemas de emulación de hardware, equipos de investigación, medicina, etc. Acá una pequeña imagen de lo que son esta programación y este programa. Y ya, muchas gracias.